El tema de este video es Screening y diagnóstico de infección por VIH. Las fuentes bibliográficas que utilicé para la realización de este video son los artículos aquí presentados de la CDC, de la US Preventive Services Task Force y la última actualización de UpToDate con respecto a este tema. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de realizar estas pruebas de tamizaje y pruebas diagnósticas? Principalmente, en los casos que aplica, detectar una infección temprana para de esta manera poder evitar nuevos casos y poder evitar la progresión al cuadro de inmunodeficiencia. A lo largo de este video voy a abordar cuáles son los test disponibles para el tamizaje y para el diagnóstico, en qué pacientes se debe realizar o está indicada la realización de estos exámenes y los tipos de exámenes. Entonces, ¿a qué pacientes podemos o más bien deberíamos realizar las pruebas de tamizaje? En primer lugar, a todo paciente con signos y síntomas de infección aguda o crónica por el virus de la inmunodeficiencia humana. Cuando el paciente ha tenido una reciente exposición de riesgo para contraer el virus de la inmunodeficiencia, también está indicado en la población general y en pacientes embarazadas, y esto ya lo vamos a abordar más adelante. Entonces, es importante considerar que el VIH es una infección crónica. Lamentablemente, no es posible curar esta infección, no es posible erradicarla. Aún así, a pesar de su cronicidad y a pesar de la latencia que existe hasta desarrollar el cuadro de inmunodeficiencia como tal, es posible que detectemos a los pacientes en las fases tempranas de esta infección, la fase aguda o en la fase temprana. Temprana es cuando es menos de 6 meses. Aquí, importante mencionar que incluso en la etapa aguda pueden haber manifestaciones clínicas, que si bien es cierto, están presentes solo en el 40% de las primoinfecciones. ¿Cuáles son estas manifestaciones clínicas que el paciente puede tener después de haber adquirido el virus, después de haberse contagiado? Estas pueden ser fiebre, linfadenopatía, dolor de garganta, mialgia y artralgia, cefalea, erupción maculopapular y diarrea. Es importante mencionar aún así que estos síntomas son transitorios, pueden durar no más de unos 14 días. Bien, y algo que es importante considerar aquí en cuanto a la infección aguda es que no todos los exámenes diagnósticos de tamizaje nos van a permitir determinar si el paciente está infectado o no, puesto que esto va a depender del tipo de examen, evidentemente. Y aquí es importante introducir un concepto, que es la cero conversión. ¿Por qué digo que no todos los exámenes nos van a permitir determinar la infección temprana o aguda? Es porque algunos de estos van a depender de la presencia de anticuerpos, ya de la presencia de anticuerpos IgM, IgG, en contra de los antígenos del virus de la inmunodeficiencia humana. Y como debemos recordar de inmunología, los anticuerpos no están presentes desde el día uno en el que ocurre la infección, sino que tardan en todo este proceso de que el antígeno entre en contacto con el linfocito B, de que se produzca la hipermutación somática, el cambio de isotipo. Todo esto va a tardar varias semanas, de unas 2 a 3, máximo 4 semanas, hasta que ya los títulos de anticuerpos estén presentes o estén elevados en el plasma. Es así que, digamos, si es que se realizan pruebas basadas en anticuerpos en la infección aguda, es posible que tengamos un falso negativo. Entonces, para ello hay otros exámenes que voy a mencionar más adelante. Entonces, recordar esto, seroconversión es el proceso en el cual el paciente ya produce anticuerpos y entonces ya podemos detectar dichos anticuerpos con las pruebas
objetivas a, eh, a, esta, a estas moléculas. Ya. Después de la infección aguda, vamos a tener un largo periodo de latencia, en el cual es posible que el paciente no presente ningún síntoma durante mucho tiempo. Recordemos que para que el paciente tenga todas estas infecciones oportunistas características del cuadro de SIDA, los linfocitos TCD4 deben estar severamente disminuidos. Ya en la mayoría de los casos de pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es con un conteo de CD4 menor a 200 células por microlitro. Y esto usualmente se alcanza o se llega a más o menos 8 a 10 años desde la infección inicial. Entonces, em, por eso mismo, importante aquí considerar las exposiciones de riesgo que ha tenido el paciente o que tiene el paciente, porque puede ser que un paciente con alto riesgo de contraer el virus de la inmunodeficiencia humana, puede ser que ya la haya contraído hace 3 años, pero que actualmente sea asintomático. Entonces aquí es en donde en donde es importante el criterio del clínico para determinar si el paciente debe ser sujeto a una de estas pruebas de screening o diagnóstico. Ya, en todo caso, en cuanto a la infección crónica, si bien la mayoría de los pacientes son asintomáticos hasta ya desarrollar un conteo bastante bajo de linfocitos TCD4, puede ser que presenten síntomas no específicos a lo largo de este periodo, que pueden ser fatiga, sudoración, pérdida de peso, linfadenopatía generalizada persistente, cuya definición es la presencia de dos o más ganglios no continuos, sin contar los inguinales, y usualmente suelen estar afectados, suelen ser palpables los ganglios cervicales, los occipitales y los presentes en general a nivel por encima del nivel de las clavículas. Bien, aun si es que la presencia de las infecciones oportunistas es más común en los pacientes ya con conteo menor a 200 células por microlitro, es posible que los pacientes presenten como tal alguna de estas infecciones características de este cuadro de inmunodeficiencia, como por ejemplo la candidiasis orofaringia, bulbo vaginal, el herpes simple, el herpes zóster, molusco contagioso, el virus del papiloma humano, foliculitis bacteriana por Staphylococcus aureus, dermatitis seborreica e infecciones por neumococo, con mayor frecuencia y severidad en comparación con un paciente sin el cuadro de o sin la infección por VIH. Y entonces en estos casos, cuando el paciente viene con cualquiera de estas manifestaciones y además de eso ha tenido exposiciones de riesgo, importante realizar los test de screening y diagnóstico. Ya, y adicionalmente, ya cuando el paciente presenta un conteo menor a 200 células por microlitro, ya se considera SIDA. Pero esto va a venir acompañado y es lo que nos va a permitir determinar o llegar al diagnóstico, es la presencia de estas infecciones oportunistas o condiciones que definen el SIDA, entre las cuales quiero destacar, porque son bastante características, son la candidiasis esofágica, la criptococosis extrapulmonar, como por ejemplo una meningoencefalitis por el Cryptococcus neoformans, una esofagitis por herpes simple, el sarcoma de Kaposi, infección por el complejo Mycobacterium avium o Mycobacterium kansai, una neumonía por Pneumocystis jirovecii, leucoencefalopatía multifocal progresiva por el virus JC y toxoplasmosis cerebral. Bien, otra de las indicaciones para la realización de estas pruebas es que el paciente haya tenido una posible exposición de alto riesgo. Por ejemplo, el haber mantenido relaciones sexuales sin protección con un paciente que se sabe eh, porta el virus de la inmunodeficiencia humana. También el compartir jeringas
agujas en pacientes con drogodependencia, especialmente a drogas inyectables. Eh, Además de eso, el ser por ejemplo, un trabajador de los servicios de salud y por ejemplo, haberse pinchado con una jeringa que fue utilizada para sacar una muestra en un paciente con infección por VIH. Ya estos son exposiciones de alto riesgo. En este cuadrito de acá les dejo qué tan riesgoso es o cuál es más bien, cuál es el riesgo de contraer el virus en pacientes evidentemente infectados por VIH, dependiendo de la ruta de exposición, sea sanguínea o sea sexual. Ya, entonces en estos casos se recomienda un test inmediato y si este es negativo, pues realizarse un test de seguimiento a los 4 a 6 meses después de esta exposición de riesgo. También va a estar indicado en pacientes que se realizan pruebas de detección de otras enfermedades de transmisión sexual. Por ejemplo, si es que nos viene a la consulta un paciente con una posible infección por clamidia, posible infección por gonorrea o por alguna hepatitis, es nuestro deber realizar adicionalmente un test de cribado para VIH. También está indicado en pacientes que consideran profilaxis, que están considerando utilizar la profilaxis pre-exposición. Ya, y como screening de rutina, va a estar indicado en todo individuo entre 13 a 75 años, al menos una vez en la vida, ya dependiendo también de las exposiciones de riesgo, pero en general se recomienda que en todo paciente, al menos una vez, se haya realizado un test de screening para VIH. Va a estar indicado de igual manera en toda paciente embarazada al inicio de cada embarazo, al menos una prueba. Y para pacientes de alto riesgo, al menos una vez al año. Por ejemplo, para hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, eh, cada 3 a 6 meses, especialmente cuando adoptan conductas de riesgo, por ejemplo, el no utilizar preservativos o el tener múltiples parejas sexuales. Ya, y esto especialmente, esto de cada 3 a 6 meses, especialmente en el rango de edad de 13 a 24 años, que es el rango en el cual más se ha visto que hay una mayor frecuencia de infecciones por VIH. También se recomienda al menos una vez al año en pacientes drogodependientes que se inyectan sustancias ilícitas por vía intravenosa. También en personas que intercambian sexo por sustancias o dinero, parejas sexuales de pacientes positivos para el virus, parejas sexuales que son, cuya pareja es drogodependiente o bisexuales. Y esto ponerlo un poco eh, cógelo con pinzas, puesto que también va a depender de si la pareja sexual o sea, si depende de la relación existente entre la pareja, si es que hay múltiples parejas sexuales, si es que hay un uso constante o infrecuente de preservativos, todo esto va a depender y va a determinar qué tan frecuentemente se necesitan los test de screening y también parejas sexuales de pacientes con estatus VIH desconocido. Ya, ahora vamos con el algoritmo diagnóstico. Primero, ¿qué indicaciones y consideraciones debemos tener en cuanto a los test de, de screening y de diagnóstico para el VIH? Eh, Algo ya lo mencioné previamente y es que, por ejemplo, en los pacientes con infección aguda es posible tener falsos negativos dependiendo del examen que se utiliza. Ya para pacientes con sospecha de infección crónica o en pacientes asintomáticos que tenemos sospecha de que tiene una posible infección, la prueba inicial que vamos a realizar o la de primera línea, es el test de cuarta generación, el inmunoensayo de cuarta generación, el cual va a detectar el antígeno P24 de la cápside del virus
O bien, o adicionalmente, adicional al antígeno, el anticuerpo para tanto VIH-1 como VIH-2. Y entonces este test de cuarta generación nos va a permitir determinar, ¿hay infección o no hay infección? ¿Ya? Y este test es sumamente efectivo, puesto que no solo va a detectar anticuerpos, sino que adicionalmente va a detectar el antígeno del virus. Por lo tanto, nos va a poder ser útil incluso en una infección temprana, menos de 6 meses. Bien, después de la realización de esta prueba inicial del test de cuarta generación, si es que tenemos una prueba positiva, la siguiente prueba que se debe realizar es un inmunoensayo de diferenciación de anticuerpo VIH-1, VIH-2. Ya, entonces aquí nos va a permitir determinar si es que hay una infección, ya sea por el por el VIH-1, sea por el VIH-2 o ambas. Entonces, en este caso ya es un poco más específico para el tipo de virus que está infectando al paciente. Nos va a permitir determinar eso. O bien, y especialmente para los resultados indeterminados, que lo vamos a ver más adelante, están los niveles de ARN viral plasmáticos. Bien, esto nos va a poder ayudar, como digo, en las infecciones agudas y para el abordaje de los resultados indeterminados. Ya. En el caso del paciente con posible infección aguda que tiene esta sintomatología tipo mononucleosis que mencioné antes, así fiebre, linfadenopatía, eh, mialgias, artralgias, o que ha tenido una exposición de riesgo reciente, se puede utilizar un test de ARN viral plasmático cualitativo o cuantitativo. Bien, porque este test de ARN viral nos permite determinar la infección eh, con, de manera muy temprana, incluso a los 5 días de que el paciente haya estado, o haya contraído el virus. Y entonces este algoritmo nos puede ser bastante útil para este test de cuarta generación. Bien, que es el que, si es que está disponible, es el que debemos realizar siempre, en primer lugar. Ya no se realiza como, digamos así, test de primera línea, el ELISA, el test de tercera generación. Ahorita es el test de cuarta generación, puesto que nos permite determinar antígeno y anticuerpo. Entonces, realizamos el test de cuarta generación. Si es que nos da negativo, pues es muy poco probable que haya una infección por el VIH. Ya, pero si es que nos da positivo, entonces debemos de realizar el inmunoensayo de diferenciación de anticuerpo VIH-1, VIH-2. Si es que tenemos un resultado positivo para VIH-1, pero negativo para VIH-2, se trata de una infección por VIH-1. Si es que nos da negativo para el tipo 1, pero positivo para el 2, va a ser infección por VIH tipo 2. Y si nos da positivo para los dos, pues va a ser infección por ambos tipos de VIH, el 1 y el 2. Si es que nos da negativo o indeterminado, lo siguiente es realizar la prueba de ARN, ¿ya? Y aquí importante mencionar que eh, puede resultar en un falso negativo cuando se realiza pruebas de anticuerpos en los cuales una infección aguda, en la cual recordemos que el paciente puede todavía no tener positivos los anticuerpos. Entonces aquí realizar la prueba de ARN. Y así nos da positiva, pues es infección aguda por VIH tipo 1. Y si nos da negativa, es negativo para infección por VIH tipo 1, pero es posible que haya como tal una infección por VIH tipo 2. Y esto va a depender, claro, de la epidemiología local para determinar si es factible el realizar una prueba adicional para detectar el virus, el VIH tipo 2, que si bien es cierto, es muy poco frecuente a nivel mundial. ¿Qué alternativas tenemos a este algoritmo del test de cuarta generación? El de tercera generación, el ELISA. Ya, entonces, en estos casos, eh, es importante considerar que el ELISA es bueno, tiene una gran sensibilidad y especificidad mayor al 99% para la infección crónica.
Pero recordemos, ELISA solo va a detectar anticuerpos. Entonces, si se trata de una infección aguda, es posible que tengamos un resultado falso negativo. Bien, entonces eso, las desventajas son que no detecta casos tempranos y no clasifica adecuadamente si se trata de una infección por VIH tipo 1 o VIH tipo 2, como si lo hace el inmunoensayo de diferenciación. Entonces vamos a ver este algoritmo que es el que se utilizaba previamente, antes de el correspondiente al test de cuarta generación. Entonces, ELISA. Si es que nos da negativo, hay que determinar el riesgo de infección y considerar un test de ARN. Porque, claro, si es que es un paciente sin factores de riesgo, sin exposiciones de riesgo recientes, lo más probable es que el resultado negativo sea realmente negativo, que el paciente no tenga la infección. Pero si se trata de un paciente con factores de riesgo, con exposiciones de riesgo, es importante determinar que o considerar que si se trata de una infección aguda, el paciente todavía puede tener la infección y ahí quizá realizar el test de ARN. Ya, si es que tenemos un resultado positivo, lo siguiente es realizar un Western blot, ya en el cual igual solo se van a detectar los anticuerpos. Si nos da positivo, entonces es una infección por el VIH tipo 1, puesto que el Western blot no detecta el VIH tipo 2, o los que se realizan normalmente no detectan el VIH tipo 2. Si es que nos da negativo, entonces esto es un resultado indeterminado y ahí vamos a considerar un test de ARN o una prueba específica para el VIH tipo 2, dependiendo, claro está, de la epidemiología local. La segunda alternativa es eh, especialmente para los pacientes que acuden a la atención primaria, es realizar el test rápido de screening de anticuerpo, ya el cual tiene una buena especificidad y sensibilidad para la infección crónica, pero no para la aguda. Ya si tenemos un resultado positivo en este test rápido, en el cual el resultado suele estar normalmente en menos de 20 minutos, lo siguiente es realizar el test de cuarta generación y de ahí el confirmatorio con el ensayo de diferenciación. Entonces, incluso si es que ya se hizo este primer examen, este test rápido, debe seguir el mismo algoritmo que les presenté antes, del test de cuarta generación. Entonces, ¿cómo tenemos que interpretar los resultados de estos exámenes? ¿Cuándo es positivo para VIH? Cuando tenemos un ensayo combinado, es decir, el de cuarta generación, combinado porque detecta antígeno y anticuerpo, o ELISA positivos, más el ensayo confirmatorio, sea el Western blot o el inmunoensayo de diferenciación de anticuerpo positivos. Ambos exámenes positivos, entonces positivo para VIH. ¿Cuándo es negativo? Cuando tenemos un ensayo combinado o un ELISA eh, negativos. Bien, cuando tenemos estos exámenes iniciales negativos, pues es negativo para VIH. Si es que cuando es indeterminado, cuando los exámenes iniciales, sea el ensayo combinado, el de cuarta generación o el ELISA, son positivos, pero los confirmatorios son negativos o indeterminados. Ya, aquí es importante considerar que los falsos positivos y falsos negativos realmente son poco frecuentes. Hay un mayor riesgo de falso negativo si se utiliza ensayos de detección de anticuerpos durante la infección temprana, por lo mismo que he mencionado a lo largo del video. Algunas causas de falsos positivos son anticuerpos durante el embarazo, autoanticuerpos en enfermedades autoinmunes como, por ejemplo, escleroderma, lupus, alguna malignidad y en un paciente que recibió recientemente la vacuna para la influenza. Además, eh, podemos tener resultados indeterminados, bien, si es que hay infección por VIH tipo 2. Entonces, ¿cómo debemos abordar un resultado indeterminado? Aquí lo que nos va a, nuestro aliado en este caso va a ser la detección del ARN viral. Si es que tuvimos un resultado indeterminado en el primer algoritmo, lo siguiente es realizar una carga viral plasmática. Si es que
cuando es positiva, pero tiene una cantidad de copias menor a 1000 por mililitro en el ensayo cuantitativo, esto se considera una vez más indeterminado y hay que repetir el examen con una segunda muestra de sangre. Si es que en este siguiente examen obtenemos positivo, pues sí, se trata de una infección por VIH. Pero si es negativo, pues no hay la infección por VIH. Si es que, por otro lado, inicialmente tenemos una cantidad de mayor a 1000 copias por mililitro, pues se trata de una infección por VIH. Eh, si es que tenemos un resultado negativo en la carga viral plasmática, debemos estratificar de acuerdo al riesgo de infección del paciente, de acuerdo a los contactos o exposiciones recientes de riesgo, a las conductas de riesgo. Y si es que se trata de bajo riesgo, pues hay que tranquilizar al paciente y considerar un nuevo examen dentro de 3 meses, aunque puede no realizarse. Va a depender del clínico. Si es que hay un alto riesgo de infección por otro lado, se recomienda repetir la carga viral dentro de 1 a 2 semanas y antes, incluso si es que presenta sintomatología. Durante este periodo, durante este abordaje del resultado indeterminado, es sumamente relevante recomendarle al paciente evitar realizar actividades que tengan alto riesgo de transmisión de VIH, como por ejemplo donar sangre, mantener relaciones sexuales, especialmente sin protección, sin preservativo, o compartir jeringas en el caso de los pacientes con drogodependencia. Bien, ahora es importante considerar algunos aspectos, algunos datos relevantes en cuanto a cada uno de los test que he mencionado eh, para estos algoritmos. Ya. Eh, Tenemos en el caso de los test de screening, los que son solo de anticuerpos, en este caso está el ELISA o la prueba de tercera generación, el cual va a detectar anticuerpos IgM e IgG para VIH-1 y VIH-2 luego de 3 semanas desde la exposición o desde que el paciente contrajo el virus. Ya, entonces, 3 semanas porque es el periodo usual en el cual se va a producir la seroconversión. Eh, es importante mencionar algo que no dije previamente, que tenemos estos subtipos del VIH tipo 1, el M, N o P. De estos, el M corresponde al 95% de las infecciones. Bien, en el caso del VIH tipo 2 tenemos otros subtipos, ya que de igual manera el VIH tipo 2 es muy poco frecuente. Ya, pero de estos, el que más, en el caso de la ELISA, el que se detecta es el subtipo M, puesto que es el más común. Pero al no detectarse el resto, si es que se trata de una infección por alguno de estos subtipos, es posible que la ELISA no los detecte. Entonces, eh, tenemos test que se realizan en el laboratorio exclusivamente y test rápidos que pueden realizarse en la atención primaria e incluso en el hogar. Ya los test de laboratorio tienen una sensibilidad y una especificidad mayor al 99% para la infección crónica. Aún así, tiene una menor sensibilidad que el test combinado para la infección aguda, puesto que el test combinado, recordemos que detecta el antígeno P24, es decir, no el anticuerpo, sino el antígeno como tal. Eh, Cuando realizamos el ELISA, recordemos que debemos confirmar la positividad con el ensayo de diferenciación o mediante un Western blot, ¿ya? El mejor siempre va a ser el ensayo de diferenciación, puesto que detecta VIH-1 y VIH tipo 2, mientras que el Western blot solo detecta VIH tipo 1. Ya, los test rápidos, como mencioné, pueden ser realizados en la atención primaria. Los resultados, una de las ventajas es la rapidez con la que obtenemos los resultados, menor a 20 minutos. Tiene una sensibilidad y especificidad mayor al 99% para la infección crónica, pero hay alto riesgo de falso negativo en el caso de la infección aguda.
Se puede realizar con muestras de sangre, es lo ideal, o muestras de secreción oral. No lo ideal, puesto que el utilizar las secreciones orales como muestra incrementa el riesgo de falso negativo. Bien, después está los test combinados, que son los de cuarta generación, en los cuales detectamos anticuerpos tanto para VIH-1 como para VIH-2 y el antígeno P24 de la cápside. Tiene una sensibilidad y especificidad mayor al 99% para la infección crónica e identifica el 80% de las infecciones agudas o tempranas, menos a 6 meses. Aún así, para este caso, para las infecciones agudas, tiene menor sensibilidad que el test de carga viral, el de ARN. Además, una de las ventajas con respecto a la ELISA es que va a detectar los subtipos M y O. Tenemos test que la mayoría son realizados en el laboratorio, como el Architect HIV Combo, el EXIS HIV Duo, y test que se pueden realizar en atención primaria, que si bien es cierto, tienen menor sensibilidad, que es el de Determine HIV. Después de los test de confirmación vamos a tener el inmunoensayo de diferenciación HIV-1, HIV-2, el test de detección viral, en el cual se detecta el antígeno y el que más se utiliza, el ARN, y el Western blot. Ya en el caso de inmunoensayo de diferenciación, nos permite, como ya mencioné, distinguir entre una infección de VIH-1 versus una de VIH-2. Aquí vamos a tener las opciones de este test, el BioRat Genius, HIV-1 y 2, el cual tiene una sensibilidad mayor al 99%. Y tenemos también el BioRat Multispot, que de igual manera tiene una sensibilidad y una especificidad mayor al 99%. El más efectivo en estos casos es el multispot, puesto que el BioRat Genius tiene un mayor riesgo de darnos un resultado indeterminado. En el caso de la detección los exámenes de detección viral, como mencioné, el que principalmente se utiliza es el de ARN, especialmente para los resultados indeterminados. Entonces, además de esto, ¿qué indicaciones va a tener? Detección en recién nacido, detección en un donante de sangre y evaluación en posible infección aguda, ya lo cual igual se relaciona con el resultado indeterminado. Bien, eh, vamos a tener tanto un test cualitativo como un test cuantitativo. El que más se utiliza es el test cuantitativo, aunque el cualitativo nos va a ser útil para screening y diagnóstico y el cuantitativo para esto mismo, pero adicionalmente para el monitoreo, para ver cómo está respondiendo, por ejemplo, a la terapia antirretroviral. El Western blot es el que solía utilizarse como confirmación para el ELISA positivo, aunque las desventajas son que tiene un mayor tiempo para la obtención de resultados. El resto suele más o menos estar listo en unas pocas horas, mientras que este sí requiere de un poco más de tiempo. Detecta IgM e IgG para el HIV tipo 1. Entonces, si se quiere HIV tipo 2, puede ser que si se trata de una infección por VIH tipo 2, puede ser que nos dé un falso negativo y no detecta el subtipo O. Ya, y aquí les presento en esta tabla más o menos el cuánto tiempo desde el inicio de la infección estos ensayos nos pueden dar un resultado positivo. Ya, el cuánto tiempo van a detectar el anticuerpo o el antígeno. Como podemos ver, el test de carga viral es el que nos da el resultado positivo en el menor tiempo desde el inicio de la infección. Y al comparar el test de tercera generación con el de cuarta generación, vemos que de igual manera hay una diferencia. El de cuarta generación nos permite detectar un poco más temprano, puesto que detecta el antígeno en relación al de tercera generación que detecta solo el anticuerpo. Bien, eso fue todo en cuanto a los test de screening y diagnóstico para VIH. Si el video te fue de utilidad, te invito a que te suscribas, le des like y lo compartas.